Muy buenos días con todos. Somos parte del grupo número 2 de la Cátedra de Neuroanatomía de la doctora Maritza Borja en la Universidad de Guayaquil y vamos a exponer acerca del capítulo número 2 que consiste en el tema de neuronas y neuroglía. Los integrantes del grupo son Andrés Caicedo, quien habla Melanie Cárdenas, Ángel Carrasco y Susana Carreño. Bien, vamos a comenzar hablando de las neuronas. La neurona es el nombre con el que se la conoce a la célula del sistema nervioso. Es la unidad fundamental de dicho sistema y tiene un alto grado de especialización. Normalmente se describe una neurona como una célula excitable, especializada en la recepción de estímulos y en la conducción del impulso nervioso. Es particularmente muy importante para la comprensión del funcionamiento neurológico de los seres vivos que poseen sistema nervioso. Tenemos alrededor de 100 millones de neuronas, cuyo tamaño puede oscilar entre 4 y 100 micras, y su forma puede ser variada. A pesar de su variada configuración, teniendo en cuenta que su forma más común es la que se aprecia en la diapositiva, cada neurona se comprende de un cuerpo o soma, que es donde sucede la actividad celular y presenta prolongaciones, a las cuales se las conoce como neuritas. Las neuritas que se señalan son las que reciben la información y la transportan al cuerpo y reciben el nombre de dendritas. También existen neuritas que son tubulares y largas que se encargan de transportar la información desde el cuerpo al resto y se denominan axones o axón en singular. Como generalidades de la neurona, podemos decir que estas se encuentran en el encéfalo, la médula espinal y los ganglios, y usan descargas eléctricas para facilitar la comunicación. Estas descargas empiezan en las dendritas y terminan en el axón. Cabe recalcar que la dirección de las descargas es unidireccional, es decir, que solo van a funcionar de esta manera, comenzando en las dendritas y terminando en el axón. A diferencia de otras células en el cuerpo, en un adulto, las neuronas maduras normales no se dividen o se replican, y estas utilizan neurotransmisores para comunicarse con otras neuronas, siendo los más comunes excitadores e inhibidores. Como mencionamos antes, la forma de una neurona es variable y sus cuerpos pueden llegar a ser tan pequeños como de 5 micras o hasta 135 micras de diámetro, y sus prolongaciones o neuritas pueden extenderse hasta más de 1 metro. El número, la longitud y el modo de ramificación de las neuritas proporcionan un método morfológico para clasificar a las neuronas en diferentes tipos. Tipos de neuronas según la forma de su axón. Comenzamos mencionando la neurona unipolar o pseudo-unipolar. Esta neurona se caracteriza por tener un axón que se divide en dos ramas. Es decir, que en el centro se encuentra el cuerpo y luego va hacia dos direcciones. Una se dirige hacia una estructura periférica, por ejemplo un órgano, y la otra se introduce en el sistema nervioso central. Estas neuronas normalmente suelen encontrarse en los ganglios y ayudan a enviar señales sensitivas desde el órgano hasta la médula espinal o hacia el cerebro. También se encuentra dentro de la clasificación de tipos de neuronas según la forma de su axón a la neurona bipolar. Este tipo de neuronas es bastante particular ya que tiene una forma un poco extraña. Su cuerpo es algo alargado y de él surgen dos extremos, uno el axón y el otro las dendritas. Estas células neuronales suelen ser sensoriales y se encuentran en la retina y en los ganglios de los nervios vestibulares y cocleares. Por último, dentro de la clasificación de neuronas, según la forma de su axón, tenemos a las neuronas multipolares. Estas son el tipo de neuronas más común y más representado en textos y en dibujos.
Y como podemos apreciar, se caracteriza por tener un axón que es único y alargado y varias dendritas saliendo del soma. Esta forma de neurona les permite y facilita estar en comunicación con otras neuronas a su alrededor. Las neuronas del encéfalo y de la médula espinal normalmente son en su mayoría de este tipo. A las neuronas también se les puede clasificar de otras maneras. Una de estas es su forma o su tamaño. En esta clasificación tenemos a las neuronas de Golgi tipo 1. Estas se caracterizan por poseer un axón largo, de alrededor de 1 metro e incluso más, los cuales van a formar los largos tractos de fibras nerviosas en el encéfalo, en la médula y en los nervios periféricos. Ejemplos de neuronas de Golgi tipo 1 están las células piramidales de la corteza cerebral y las células motoras de la médula espinal. Por esto están asociadas a la excitación, al control muscular y a receptores sensitivos. Como existe Golgi tipo 1, también va a existir las neuronas de Golgi tipo 2. Estas de aquí poseen un axón corto que termina en vecindad al cuerpo celular e incluso a veces falta por completo. Estas superan en número a las Golgi tipo 1. Las dendritas se caracterizan por ser cortas y de apariencia estrellada. Son abundantes en la corteza cerebral y en la corteza cerebelosa y normalmente cumplen una función inhibidora. Aquí en estas imágenes podemos apreciar una neurona de tipo Golgi 2 y una de tipo Golgi 1. El cuerpo celular de las neuronas es similar al de otras células. Este consiste en la porción central de la neurona, en donde se encuentra el núcleo y el citoplasma perinuclear. Algo que se puede recalcar aquí es que el volumen del citoplasma en el interior del cuerpo de la neurona es con frecuencia inferior al de las neuritas. Esto se puede deber a su extensión. Continuando desarrollando el tema de la estructura de la neurona por su cuerpo o soma, como ya mencionamos, vamos aquí a encontrar el núcleo. El núcleo, al igual que otras células de nuestro cuerpo, va a albergar a los genes y este suele tener una ubicación céntrica. Típicamente, el núcleo tiene un gran tamaño y tiende a tener una forma esférica. En las neuronas maduras, los cromosomas que existen en él ya no se van a duplicar y funcionan netamente para la expresión génica. Debido a esto, los cromosomas no se van a mostrar de manera compacta, al igual que en otras células del cuerpo, sino que van a tener una disposición distinta y algo irregular, es decir, van a estar desenrollados. Por esta conformación, el núcleo de las neuronas va a ser pálido y también los gránulos de cromatina van a ser muy finos y van a estar muy dispersos entre sí. Aparte del núcleo, dentro del cuerpo vamos a hallar el citoplasma, como ya mencionamos de igual manera. El citoplasma de la neurona es rico en retículo endoplasmático granular, es decir, rugoso, y agranular, el retículo endoplasmático liso. Aparte de esto, va a contener también a los siguientes organelas e inclusiones. Van a estar los gránulos de Nissl, el aparato de Golgi, mitocondrias, microfilamentos, microtúbulos, lisosomas, centriolos, lipolucina, melanina, glucógeno y también lípidos. De los orgánulos que mencionamos, vamos a destacar uno que difiere de las otras células, como son los gránulos de Nissl o sustancia de Nissl. Esta sustancia son gránulos oscuros que le dan una apariencia particular de rayas oscuras, valga la redundancia, a la neurona. Estos gránulos están formados por moléculas
distribuidas a través de todo el citoplasma del cuerpo celular, excepto en la parte cercana al axón, que se conoce como cono axónico. Está compuesto de gránulos en el retículo endoplasmático rugoso, es decir, que son ribosomas. Y esto tiene mucho sentido de acuerdo a su función, ya que las neuronas están constantemente creando nuevas proteínas para reemplazar a las que están utilizándose en la actividad neuronal. Eh, y estos gránulos de níquel son los encargados de la síntesis de las proteínas que van a usar las neuronas. Y bueno, concluyendo mi exposición, he colocado un cuadro comparativo que se encuentra en el libro de Snell, que contiene pues los principales, las principales estructuras que se encuentran en el cuerpo de una neurona, con sus características más importantes. Aquí, bueno, podemos destacar al aparato de Golgi, cuya función en la neurona es agregar carbohidratos a la molécula de proteína y almacena productos para su transporte a las terminaciones nerviosas y, como en otras células, forma las membranas celulares. La mitocondria, como conocemos ya, produce la energía química, en este caso que se va a usar para la actividad neuronal. Los microfilamentos cumplen la función de formación y retracción de las prolongaciones celulares y el transporte celular. Los microtúbulos sirven para el transporte celular, los lisosomas para los desechos, los centriolos participan en la división celular y mantienen a los microtúbulos. La lipofuscina es un producto de degradación metabólica y la melanina en este caso está relacionada a la formación de la dopamina. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Ángel Santiago Carrasco Gómez y voy a continuar con lo que es la exposición. Yo les voy a hablar acerca de lo que es la membrana plasmática. Muy bien. La membrana plasmática forma el límite externo continuo del cuerpo celular y sus prolongaciones. Y en la neurona es el sitio para el inicio y la conducción de lo que es el impulso nervioso. La membrana tiene un grosor de unos 8 nanómetros. Está compuesta por una capa interna y una capa externa de moléculas proteicas dispuestas muy laxamente. Cada capa tiene un grosor de unos 2.5 nanómetros y están separadas por una capa media de lípidos que esta va a medir 3 nanómetros. La capa lipídica va a estar compuesta por dos filas de moléculas de fosfolípidos dispuestas de tal modo que sus extremos hidrofóbicos se hallan en contacto entre sí y sus terminaciones polares están en contacto con las capas de proteínas. Ciertas moléculas proteicas están situadas en el interior de la capa fosfolipídica. Estas moléculas proporcionan a la membrana conductos hidrofílicos, a través de los cuales los iones inorgánicos pueden penetrar en la célula o salir de ella. Lo que es la cubierta celular o el glucocáliz se encuentra formada por las moléculas de hidratos de carbono que están fijadas a la parte exterior de la membrana plasmática y, por lo tanto, a las proteínas o a los lípidos. La membrana plasmática y la cubierta celular juntas van a formar una membrana semipermeable que permite la difusión de ciertos iones, pero que restringe la de otros. En la fase de reposo, los iones de potasio difunden a través de la membrana plasmática, desde el citoplasma celular hacia los líquidos tisulares. La permeabilidad a los iones de potasio es mucho mayor que la de los iones de sodio. Por lo tanto, la salida pasiva de potasio es mucho mayor que la de los iones de sodio. Lo anterior produce una diferencia de potencial estable de unos menos 80 MB, que puede medirse a lo largo de lo que es la membrana plasmática, porque el lado interno de la membrana es negativo con respecto al externo. Este potencial se conoce como potencial de reposo. Excitación de la membrana y conducción. Cuando la célula nerviosa es estimulada, también se la conoce como la excitación neuronal, por medios eléctricos, ya sean mecánicos o químicos, tiene un lugar
un cambio rápido en la permeabilidad de la membrana frente a los iones de sodio, y estos difunden a través de la membrana plasmática al interior del citoplasma celular desde lo que es el líquido tisular. Este efecto hace que la membrana se despolarice de manera progresiva. La entrada súbita de iones de sodio seguida de la alteración de la polaridad produce un potencial de acción. Un potencial de acción que es de unos más 40 MB. Este potencial es muy breve, de unos 5 ms. Cuando los canales de sodio se cierran, los de potasio se abren y sale potasio del citoplasma, o produciendo que se repolarice y vuelva el reposo. Aquí tenemos lo que es un potencial de acción, que comienza en el segmento inicial del axón. Es una onda autopropagante de negatividad eléctrica que va a pasar rápidamente a lo largo de la superficie del axolema. Cuando se genera, se extiende sobre la membrana y se conduce a lo largo como un impulso nervioso. El típico potencial de reposo es 80 MB entre el exterior de la membrana positivo y el interior. El potencial de acción, o sea, el PA, es de unos 140 MB entre el exterior negativo de la membrana y el interior. Cuando se da un potencial de acción, no se puede dar otro estímulo, periodo refractario, este es conocido. Este periodo es seguido por un corto intervalo adicional durante el cual la excitabilidad del nervio regresa gradualmente a lo que es la normalidad. Este último lapso se conoce como periodo refractario relativo. El efecto puede ser sumatorio si se aplican diferentes estímulos al mismo tiempo. Entrada de CI produce hiperpolarización, o sea, inhibidor, y esto se considera que los estímulos inhibidores generan su efecto, permitiendo entradas de iones a través de la membrana plasmática al interior de la neurona, produciéndose así hiperpolarización y reduciéndose el estado excitatorio de la célula. Velocidad de conducción. La velocidad de conducción es proporcional al área de la sección transversal del axón. Las fibras más gruesas conduciendo más rápidamente que las de diámetro más pequeño. En las fibras motoras, o sea, las fibras grandes, la velocidad puede alcanzar hasta los 70 y 120 metros por segundo. Las fibras sensitivas más pequeñas tienen tasas de conducción más lentas. En las fibras desmielinizadas, el potencial de acción pasa continuamente a lo largo del axolema y avanza de forma progresiva a las áreas vecinas de la membrana. En las fibras mielinizadas, en cambio, aquí vamos a ver la presencia de una vaina de mielina que sirve como aislante y pocos iones pueden fluir a través de la vaina. En consecuencia, una fibra nerviosa mielinizada se puede estimular solo en los nódulos de Rambier, donde el axón está desnudo y los iones pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática entre el líquido extracelular y el axoplasma. En estas fibras, el PA, o sea, el potencial de acción, salta de un nódulo al siguiente. Este salto del PA de un nódulo del siguiente se conoce como conducción saltatoria. Se trata de un mecanismo más rápido que el que se encuentra en las fibras desmielinizadas. Canales de sodio y potasio. Están formados por moléculas proteicas que se extienden en toda la membrana. Los iones de potasio tienen campos eléctricos más débiles que los de sodio. Por lo tanto, los iones de potasio atraen menos agua que los de sodio. Potasio son más grandes, pero tienen menos agua. Sodio es más pequeño, con más agua. Las proteínas de canal están en dos estados, en estado abierto y cerrado, como una compuerta. La abertura o cierre es la respuesta al estímulo del cambio de voltaje. Potasio difunde más fácil hacia afuera que los iones sodio porque su canal está abierto durante el reposo. El periodo refractario absoluto y tenemos al periodo refractario relativo. El absoluto, aquí se produce al comienzo del potencial de acción, cuando un estímulo no puede generar un nuevo cambio.
Mientras que el relativo, cuando un estímulo muy fuerte puede generar un cambio. Miren cómo es todo lo contrario. Vamos a tener las prolongaciones de las células nerviosas. Las neuritas, que son las prolongaciones de una célula nerviosa, pueden dividirse en dendritas y axones. Las dendritas son las prolongaciones cortas del cuerpo celular. Su diámetro se afina a medida que se aleja del cuerpo celular y a menudo se ramifican de forma profusa. En muchas neuronas, las ramas más finas tienen un gran número de pequeñas proyecciones. ¿Cómo van a estar llamadas este número de pequeñas proyecciones? Espinas dendríticas. Así es. Ahora, el citoplasma de las dendritas contiene gránulos de Nils, mitocondrias, microtúbulos, microfilamentos, ribosomas y retículo endoplasmático liso. Las dendritas son extensiones del cuerpo celular que aumentan la superficie para la recepción de los axones de otras neuronas. Esencialmente conducen un impulso nervioso hacia el cuerpo celular. Durante las primeras fases del desarrollo embrionario hay una sobreproducción de dendritas. Más adelante disminuyen en número y tamaño como respuesta a una alteración de la demanda funcional que tenemos. El axón. El axón es la prolongación más larga del cuerpo celular. Surge de una pequeña elevación cónica en el cuerpo celular, desprovista de gránulos de Nils, llamada cono axónico. A veces se origina un axón a partir de lo que es la parte proximal de una dendrita. También cabe recalcar que el axón es tubular y su diámetro es uniforme, tiende a tener una superficie lisa. Los extremos distales de las ramas terminales de los axones se van a hallar con frecuencia agrandados y estos se conocen como terminales. Algunos axones, especialmente los de nervios autónomos, muestran cerca de su terminación una serie de ensanchamientos y estos se las conocen como varicosidades. Los axones pueden ser muy cortos, pueden medir 0.1 milímetros, como se observa en muchas neuronas del sistema nervioso central, o extraordinariamente largos, que son 3 milímetros. ¿Cómo se ve cuando se extiende desde un receptor periférico en la piel de un dedo del pie hasta la médula espinal y de ahí al cerebro? La membrana plasmática unida al axón se conoce como axolema. El citoplasma del axón es el axoplasma. El axoplasma se diferencia del citoplasma del cuerpo celular por no contener gránulos de Nils ni aparato de Golgi. Este aquí no tiene sitios para la síntesis de proteínas, es decir, ni ARN ni ribosomas. Así, la supervivencia del axón depende de lo que es el transporte de sustancias a partir de los cuerpos celulares. El segmento inicial del axón va a comprender los primeros 50 o 100 que son los micrómeros. Una vez que se ha abandonado lo que es el cono axónico del cuerpo de la célula nerviosa, esta es la parte más excitable del axón y es el lugar en el que se origina el potencial de acción. El transporte axónico. Los materiales son transportados desde el cuerpo celular hasta las terminaciones axónicas. Esto de aquí se conoce como transporte anterógrado. Y en menor medida en la dirección opuesta. Y esto se lo conoce como transporte retrógrado. El transporte anterógrado rápido de 100 a 400 milímetros por día hace referencia al transporte de proteínas y de sustancias transmisoras o de sus precursores. El transporte anterógrado lento de 0.1 a 3 milímetros por día hace referencia al transporte de axoplasma e incluye a los microfilamentos y lo que son también los microtúbulos. El transporte retrógrado, modo en que los cuerpos celulares responden a los cambios en el extremo distal. El transporte axónico, este de aquí es llevado a cabo por lo que son los microtúbulos ayudados por los microfilamentos. Buenos días, doctora y compañeros presentes. Mi nombre es Carlos Castillo y voy a continuar con nuestra exposición con el tema sinapsis.
Como ya lo había explicado mi compañero, el sistema nervioso está conformado por una serie de neuronas, las cuales establecen un tipo de comunicación entre sí y es por medio de este proceso denominado sinapsis. Siguiente. ¿Qué es la sinapsis? El concepto básico de sinapsis puede referirse al contacto funcional entre dos neuronas, es decir, entre una y otra neurona, o bien entre una neurona o algún órgano efector, que podría ser músculo o glándula. Una sola neurona, o como también se la conoce célula nerviosa, puede realizar varias acciones. Este tipo de célula puede mantener un potencial de reposo o de voltaje por medio de la membrana. Asimismo, puede derivar impulsos nerviosos o potenciales de acción para llevar a cabo los procesos metabólicos necesarios para seguir manteniendo a un organismo vivo. Sin embargo, la señalización en una neurona es mucho más compleja cuando tomamos en cuenta sus interacciones con otras neuronas. Las neuronas individuales realizan conexiones con otras neuronas y estimulan o inhiben su actividad, esto por medio de la sinapsis, lo que genera un tipo de circuitos que pueden procesar la información entrante y consiguientemente producir una respuesta. Siguiente. La importancia del estudio de la sinapsis. Como ya sabemos, esta es una conexión que se establece entre las neuronas del sistema nervioso, en el corazón, en la vista, en los músculos y prácticamente en todas las zonas de nuestro cuerpo donde se necesita enviar una información o algún impulso nervioso. Es por la ubicación y por la finalidad que tiene esta comunicación neuronal que resulta necesario para todas las funciones de nuestro cuerpo que se establezcan diferentes sinapsis para así se pueda lograr el objetivo final, que es enviar una respuesta al órgano o estructura donde se origina el impulso principal. En otras palabras, es necesario para movernos, para que el corazón pueda latir correctamente, para que se dé el proceso de la visión y para muchas otras funciones. Siguiente. La sinapsis en el cuerpo humano. Ahora bien, la sinapsis es un mecanismo de comunicación que se produce entre dos o más neuronas a fin de poder transmitir de manera masiva un impulso nervioso, para poder coordinar una función en el organismo. Hablamos de un intercambio de información que se caracteriza por no establecer un contacto físico, ya que en medio en donde se produce la sinapsis encontramos la hendidura sináptica. En el cuerpo humano se estima que existe un número igual a 10 elevado a la 15 de número de sinapsis aproximadamente dentro del sistema nervioso, ya que es muy frecuente que una sola neurona pueda intervenir en cientos o miles de sinapsis. Siguiente. Componentes de la sinapsis. La célula encargada de enviar el impulso nervioso es denominada presináptica, mientras que la encargada de recibir la información se la conoce como postsináptica. Como apreciamos en la imagen, tiene una dirección de impulso eléctrico. Esto quiere decir que es unidireccional. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una mejor imagen donde se pueden apreciar más estructuras que participan en la sinapsis. Tenemos, como ya habíamos mencionado, la neurona presináptica. Esta va a presentar vesículas que contienen neurotransmisores químicos. También encontramos al espacio sináptico, que es en este espacio o hendidura sináptica donde se va a producir la transmisión de información de una neurona a otra, siendo la neurona que libera la información denominada presináptica, mientras que la que recibe tiene el nombre de neurona postsináptica. Y finalmente tenemos la neurona postsináptica. Esta va a presentar receptores específicos para cada neurotransmisor, todo esto correspondientemente. También tenemos lo que es las ondas eléctricas que forman parte del impulso nervioso. No pueden cruzar el espacio de la hendidura sináptica, por lo que la transmisión en la sinapsis se lleva a cabo mediante sustancias químicas denominadas neurotransmisores. Por ende, no va a existir un contacto, así como se aprecia en la imagen. Siguiente. Tipos de sinapsis según el lugar de contacto. La sinapsis tiene dos grandes principales clasificaciones. La primera se va a basar en la estructura en la que se produce el contacto.
De acuerdo a la región de las neuronas donde se establece el contacto sináptico, se reconocen tres tipos de sinapsis: la sinapsis axosomática, la sinapsis axodendrítica, la sinapsis axoaxónica. Esas son las tres principales. La primera, la sinapsis axosomática, es el tipo de conexión más frecuente y prototípico. La conexión sináptica se va a dar entre el axón de la neurona presináptica y las dendritas de la neurona postsináptica. Generalmente tiene efectos excitatorios. La segunda, la sinapsis axodendrítica. En este tipo de sinapsis, el axón de la neurona presináptica se va a conectar con el soma o el núcleo de la neurona postsináptica. Generalmente esta va a tener efectos inhibitorios en la segunda. Y por último tenemos la sinapsis axoaxónica. Este tipo de conexión suele darse de manera que se ejercen efectos moduladores a la hora de que una neurona libere determinadas cantidades de neurotransmisores hacia la otra. Se produce la conexión entre el axón de la neurona presináptica y el axón de la neurona postsináptica. Esto va a alterar la posibilidad de que libere determinadas cantidades de neurotransmisores y una tercera con la que se conecta por otra vía. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos los tipos de sinapsis según la forma de transmisión de la información. Para esta segunda clasificación se va a dividir en sinapsis eléctrica y sinapsis química. La primera, la eléctrica, va a ser bidireccional, mientras que la química es unidireccional. La eléctrica va a contener un impulso eléctrico que va a fluir a través de canales proteínicos de unión íntima. Estos canales proteicos se van a denominar conexinas, mientras que en la química no va a existir una unión íntima entre las neuronas, ya que existe la presencia de una hendidura sináptica. Siguiente diapositiva. La sinapsis eléctrica. En este tipo de sinapsis, la información que se transmite directamente a nivel eléctrico, al fluir directamente los iones entre el componente presináptico y postsináptico, no tienen versatilidad, ya que su actuación no permite que una neurona inhiba la acción de otra. En este tipo de sinapsis existe en realidad un contacto entre la neurona presináptica y la postsináptica. Esto va a ser a través de las uniones gap o canales formados por proteínas, a través de la cual fluye la corriente eléctrica de una célula a otra, y esto va a ser de forma directa. Estas van a ser propias del nervio óptico y su conexión con conos y bastones en el ojo. También son propias de animales invertebrados. Como ya mencioné en la anterior diapositiva, estas son bidireccionales, ya que transmiten la señal desde la neurona presináptica a la postsináptica y también pueden realizarlo en sentido contrario. No hay presencia de neurotransmisores, por lo tanto, la conducción del impulso nervioso es muy rápida. Esa transmisión rápida del impulso nervioso va a permitir respuestas inmediatas, prácticamente instantáneas. Son habituales en neuronas del sistema nervioso central, también en el músculo cardíaco liso, y solo se encuentran en el corazón y en el ojo. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos el otro tipo de sinapsis, la sinapsis química. Esta se trata del tipo de sinapsis mayoritario en nuestro organismo. En esta sinapsis, la información se transmite de forma química, a través del envío por parte de la neurona presináptica de diferentes neurotransmisores químicos, que la neurona postsináptica capta mediante diferentes receptores, cuya acción genera una alteración en forma de potencial excitatorio o inhibitorio postsináptico. Esto puede terminar o no con la generación de un potencial de acción por parte de la neurona postsináptica. Son sinapsis versátiles, puesto que algunas neuronas pueden inhibir la acción de otras, dependiendo de qué se active. No existe un contacto físico entre ambas neuronas, ya que existe la hendidura sináptica. Las células van a estar más separadas y van a dejar un espacio entre ellas, como ya lo mencioné, el espacio sináptico.
La transición del impulso nervioso va a ocurrir mediante la liberación de moléculas llamadas neurotransmisores y estas van a ser adheridas a los espacios sinápticos. La sinapsis química tiene otras características específicas, como por ejemplo, muestra una alta plasticidad. Esto es, las sinapsis que han estado más activas transmitirán la información con mayor facilidad y así esta plasticidad permite la adaptación a los cambios del entorno. Nuestro sistema nervioso es inteligente y por ende va a ser prima de la educación, prima de la comunicación. Va a mejorar la comunicación de aquellas vías que usamos con frecuencia. Esto es como una ventaja. En resumen, la transmisión química entre neuronas se produce mediante neurotransmisores que pueden ser modificados. Así, la transmisión de la sinapsis química se produce de la siguiente manera. Siguiente diapositiva. Los pasos de los mecanismos de la sinapsis química son: primero, el potencial de acción que llega al terminal va a activar la entrada del calcio al medio intracelular. Luego, el aumento del calcio va a provocar que las vesículas que contienen los neurotransmisores se funcionen a la membrana plasmática del terminal axónico. Después, se produce la liberación de neurotransmisores hacia el espacio sináptico y estos se unen a receptores específicos que existen en la membrana de la célula postsináptica. Finalmente, se activan los canales iónicos para desencadenar o no un potencial de acción. Siguiente diapositiva. En este tema, en las sinapsis químicas, tenemos otra subclasificación, que es las sinapsis excitatorias y las sinapsis inhibidoras. En la primera, la sinapsis excitatoria se va a producir si el neurotransmisor al unirse al receptor va a provocar la apertura de los canales de sodio, es decir, un proceso de despolarización. O también va a ser denominada sinapsis excitatoria si genera un potencial postsináptico excitador, que en sus siglas va a ser PPE. Si este alcanza, también se va a producir una sinapsis excitatoria si este alcanza un umbral de excitación que genere un POT, un potencial de acción en la membrana postsináptica. Ahora la siguiente, la sinapsis inhibidora, se puede caracterizar porque los neurotransmisores inhibitorios van a abrir canales de cloro o potasio, o también pueden abrir canales de cloro y potasio. También se denominan inhibidoras si abren canales de potasio y sale el potasio al medio extracelular, o si bien abren canales de cloro y entra el cloro al interior de la neurona. En ambos casos se genera una hiperpolarización. Esta hiperpolarización genera un potencial postsináptico inhibidor, PPSI, y va a provocar la detención de la neurona de transmisión del impulso nervioso. Siguiente diapositiva. Ahora voy a explicar sobre los neurotransmisores que son muy importantes para la sinapsis química. Un neurotransmisor se denomina a una biomolécula sintetizada que generalmente va a serlo por las neuronas, que se vierte a partir de vesículas existentes en la neurona presináptica hacia la brecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica. Los neurotransmisores son, por lo tanto, las principales sustancias que participan en la sinapsis química. También se define como sustancias químicas. También los neurotransmisores también se definen como sustancias químicas que se encargan de la transmisión de las señales desde una neurona hasta la siguiente, a través de la sinapsis. También se encuentran en la parte terminal axónica de las neuronas motoras, donde estimulan las fibras musculares para contraerlas. Siguiente diapositiva. Como ejemplo de neurotransmisores tenemos la acetilcolina, el glutamato, la glicina, las GABA, que son ácido gamma, aminobutírico. También tenemos lo que es la dopamina,
la noradrenalina, encefalinas y endorfinas y las sustancias P. La acetilcolina es un neurotransmisor excitador y se encuentra en las neuronas sensoriales y en el sistema nervioso autónomo. La acetilcolina va a actuar a través de la estimulación de dos receptores, el nicotínico y muscarínico. Dentro de las principales funciones encontramos la estimulación de los músculos, que va a incluir también a los músculos gastrointestinales, y también va a participar en la programación del sueño. El glutamato, en cambio, este va a formar parte de neurotransmisores excitadores y es el más común en el sistema nervioso central. Dentro de las funciones que cumplen encontramos la plasticidad sináptica, con una participación activa en el aprendizaje y en la memoria. También tenemos la glicina. La glicina es liberada al torrente sanguíneo y empieza a circular a través de este medio hasta que atraviesa la barrera hematoencefálica y accede al interior del sistema nervioso central. Es en este espacio en el que se desempeña su labor como neurotransmisor. Una vez dentro del contexto del sistema nervioso, la glicina va circulando hasta quedar insertada en ciertos receptores. Esta combinación hace que la glicina actúe como una llave que desencadena ciertos procesos biológicos. Siguiente tenemos al ácido gamma o también conocido como aminobutírico o en sus siglas GABA. El GABA es un neurotransmisor inhibidor en el sistema nervioso central y se sintetiza a partir del aminoácido precursor glutamato por medio de la enzima descarboxilada del ácido glutámico. También tenemos la dopamina, que es muy importante mencionar que existen principalmente dos receptores de la dopamina. El primero, el denominado como D1, que se encuentra en las neuronas intrínsecas del cuerpo estriado. El segundo, denominado D2, que sirve como autorreceptores en las neuronas mesolímbicas y nigroestriadas. No obstante, dentro de las neuronas dopaminérgicas se conforman algunos circuitos neurales o neuronales principales. La noradrenalina. Esa es la sustancia conocida como noradrenalina. Va a ser es un neurotransmisor y hormona que actúa en múltiples puntos del organismo humano. A nivel cerebral, esta sustancia presenta un efecto excitatorio. Si bien algunos de sus receptores tienen función inhibitoria, va a participar tanto en la transmisión de mensajes entre las zonas del cerebro como en el exterior, poseyendo una gran participación en el sistema nervioso simpático. Asimismo, la noradrenalina no actúa únicamente como neurotransmisor, sino que también ejerce funciones en el sistema nervioso endocrino, siendo producida tanto a nivel cerebral como adrenal. Penúltimamente tenemos a las encefalinas y a las endorfinas. Estos son los neurotransmisores que juegan un papel muy importante en el estado de ánimo, la memoria y en el comportamiento. También estas van a participar en las vías sensoriales del dolor y estimulan la percepción del dolor. Como resumen, tenemos que los neurotransmisores cumplen un rol muy importante dentro de la memoria, el comportamiento, el estado anímico, el aprendizaje y el bienestar en general. Con todo lo planteado hasta ahora, podemos decir que los neurotransmisores son utilizados para todas las funciones cognitivas y motoras. Adicional a esto, con la base de un adecuado funcionamiento del cerebro. Conocer e investigar sobre este tema nos abre la puerta a descubrir el mundo fascinante de nuestro organismo con relación al sistema nervioso. Siguiente. También tenemos que hablar sobre los neuromoduladores, ya que son muy importantes dentro de este tema. Estas son sustancias endógenas que son productos de los metabolismos, son productos del metabolismo que sin ser acumuladas y liberadas por terminales nerviosas van a actuar presinápticamente modulando la síntesis o liberando de un o liberación de un neurotransmisor, o también puede actuar presinápticamente modulando la síntesis y liberando y
en la liberación de un neurotransmisor, es decir, pueden participar en una o dos acciones. También actúan posinápticamente. Van a actuar de esta forma modificando la unión del ligando a su receptor y van a influir en los mecanismos de transducción del receptor involucrado, o bien puede actuar a través de receptores propios, con afinidad y características equivalentes a la de los neurotransmisores clásicos. Muchas moléculas neuromoduladoras endógenas se conocen como neuropéptidos, ya que por su estructura son péptidos, polipéptidos o proteínas. Siguiente. También tenemos una subclasificación. Una subclasificación de la sinapsis que pueden ser convergentes y sinapsis divergentes. En la primera se denomina sinapsis convergentes a varias neuronas que se comunican con una. Y la divergente es lo contrario, donde una neurona se va a comunicar con varias neuronas por medio del proceso denominado sinapsis. Siguiente diapositiva. Neuroglia se denomina el tejido especializado del tejido nervioso. Esta va a ser de naturaleza conjuntiva, cuya función va a consistir en proteger, aislar y alimentar a las neuronas. Esta variedad de tejido incluye a las células denominadas glías, entre las que destacan los astrocitos, los oligodendrocitos, las células de microglia y las células de Schwann. Siguiente. El conjunto de células gliales reciben el nombre de neuroglia. Hay varios tipos de células gliales presentes en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico de los humanos. Los 6 tipos principales de neuroglia incluyen los siguientes. Existen 3 tipos principales de las células gliales, que son los astrocitos, los oligodendrocitos, las microglias. Estas últimas se denominan microglias al grupo de células glías, que van a estar constituidos tanto por astrocitos que por oligodendrocitos. Siguiente diapositiva. Los astrocitos. Estas son las células gliales más abundantes y se denominan de esta manera por su forma estrellada. Estas se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Son neuroglias en forma de estrellas que se residen en las células endoteliales del sistema nervioso central y van a formar parte de la barrera hematoencefálica. Esta barrera va a restringir sustancias que pueden ingresar al cerebro. Los astrocitos protoplasmáticos se encuentran en la sustancia gris de la corteza cerebral, mientras que los astrocitos fibrosos se encuentran en la sustancia blanca del cerebro. Otras funciones de los astrocitos incluyen el almacenamiento de glucógeno, la provisión de nutrientes, la regulación de la concentración de iones y la reparación de las neuronas. Algunas otras características generales pueden ser que las neuroglia son el tipo de neuroglias más grandes, tienen forma de estrellas, se caracterizan por tener en su pericarión gran cantidad de haces de filamentos intermedios compuestos de proteínas ácidas fibrilar glial, que en sus siglas es PAFG. También van a proporcionar un soporte físico a las neuronas y limpian los desechos del cerebro. Asimismo, controlan la composición química del fluido que rodea a las neuronas, captando o liberando activamente sustancias cuya concentración debe mantenerse dentro de unos niveles críticos. También van a rodear y aislar la sinapsis. Siguiente. Finalmente los astrocitos tienen un tipo de subclasificación, que puede ser astrocitos de tipo 1 o tipo 2. El tipo 1 se denomina a los astrocitos protoplasmáticos. Sus características son que principalmente se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central, como ya mencioné anteriormente, y también tiene forma estrellada, su citoplasma es abundante, tienen un núcleo más grande que su homóloga, también tienen muchas prolongaciones muy ramificadas
que suelen extenderse hasta las paredes de los vasos sanguíneos en forma de pedicelos o pedicelos. Participan en la regulación de las uniones estrechas de las células endoteliales y también en las vénulas que conforman la barrera hematoencefálica. Los astrocitos más superficiales emiten prolongaciones con pedícelos hasta contactar con la pía madre encefálica y medular, lo que va a originar la membrana pial glial. El otro tipo de astrocitos, tipo 2, también se va a denominar astrocitos fibrosos. Estos van a emitir prolongaciones que toman contacto con la superficie axonal de los nodos de Rabier, de axones mielínicos. Suelen encapsular la sinapsis química y por ende es posible que se encarguen de confinar los neurotransmisores a las hendiduras sinápticas y también eliminan el exceso de neurotransmisor mediante la pinocitosis. Las funciones a destacar de los astrocitos en el sistema nervioso central, generalmente podemos destacar que forman parte de la barrera hematoencefálica que protege el sistema nervioso central. Lo va a proteger de cambios bruscos en la concentración de iones del líquido extracelular y de otras moléculas que pudiesen interferir en la función neural. También parecen influir en la generación de uniones estrechas entre las células endoteliales. Asimismo, eliminan el ion potasio, el glutamato y GABA del espacio extracelular. Son importantes porque almacenan el glucógeno y así realizan una función esencial por la incapacidad de las neuronas de almacenar moléculas energéticas. También realizan glucogenólisis al ser inducidos por la norepinefrina o VIP. También finalmente conservan los neurotransmisores dentro de las hendiduras sinápticas y eliminan su exceso. Eso es todo con respecto a mi exposición. Gracias. Buenos días con todos. Continuando con el tema de mi compañero, yo les voy a hablar sobre las funciones de los astrocitos. Pues bueno, los astrocitos, con sus prolongaciones ramificadas, forman un armazón de sostén para las células nerviosas y las fibras nerviosas. Sus prolongaciones se acoplan funcionalmente en las uniones intercelulares comunicantes. En el embrión, sirven como armazón para la migración de las neuronas inmaduras. Al cubrir los contactos sinápticos entre las neuronas, pueden servir como aislantes eléctricos que previenen que las terminaciones axónicas influyan sobre las neuronas vecinas y las no relacionadas. Pueden incluso formar barreras para la diseminación de las sustancias neurotransmisoras liberadas en la sinapsis. Se ha logrado identificar que los astrocitos se ven afectados por el GABA y el ácido glutámico segregado en las terminaciones nerviosas, limitando así la influencia de estos neurotransmisores. Es posible que los astrocitos sean capaces de captar un exceso de iones de potasio del espacio extracelular, de modo que tengan una importante función durante las descargas repetitivas de una neurona. También pueden almacenar glucógeno en el interior del citoplasma. Este glucógeno puede desdoblarse tanto en glucosa como en lactato. Ambos van a ser liberados a las neuronas circundantes como respuesta a la noradrenalina. Los astrocitos pueden servir como fagocitos al eliminar las terminaciones axónicas sinápticas degeneradas. Después de la muerte de las neuronas por enfermedad, se va a producir lo que es la gliosis de reemplazo, que es cuando los astrocitos proliferan y rellenan los espacios previamente ocupados por las neuronas. También es posible que los astrocitos sirvan como conducto para el paso de metabolitos o de materia prima desde los capilares sanguíneos a las neuronas a través de los pies perivasculares. Como los astrocitos se encuentran unidos entre sí por uniones intercelulares comunicantes, los iones pueden pasar de una célula a otra
sin entrar en el espacio extracelular. Los astrocitos son capaces también de producir sustancias que tienen un efecto trófico sobre las neuronas vecinas. Se dice que los astrocitos segregan citocinas, que van a regular la actividad de las células inmunitarias al entrar en el sistema nervioso durante una enfermedad. También estos aquí desempeñan un papel importante en la estructura de la barrera hematoencefálica, ya que las prolongaciones de los astrocitos terminan como pies expandidos en la membrana basal de los vasos sanguíneos. Los oligodendrocitos. Pues bueno, estos aquí son células que forman la vaina de mielina del cerebro y la médula espinal. Estos tienen cuerpos celulares pequeños y pocas prolongaciones delicadas. No poseen filamentos en su citoplasma. Su forma es variada, puede ser redondeada, poligonal, estrellada, pero por lo general son alargadas. Las prolongaciones varían en su apariencia y grosor según las relaciones que se den con el cuerpo neuronal o la fibra nerviosa. Se los clasifica en 4 grupos centrales, de tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 y de tipo 4. Los oligodendrocitos de tipo 1 son células pequeñas y redondeadas que poseen finas prolongaciones que contactan con el cuerpo neuronal sin deformarlo. Tienen escasas ramificaciones que pueden contactar con las fibras nerviosas. Los oligodendrocitos de tipo 2. Estos se hallan particularmente en relación con el axón, al que lo rodean en las más variadas formas. Sus prolongaciones son más o menos gruesas y deforman algo al cuerpo neuronal. También se resuelven en espiral alrededor de los neuritos. Los oligodendrocitos de tipo 3 y de tipo 4. Estos se caracterizan sucesivamente por poseer prolongaciones más gruesas y tortuosas, que rodean ampliamente la fibra nerviosa. Estas prolongaciones constituyen láminas y bandas alrededor de la mielina y penetran en su interior formando anillos espirales y diafragmas. Los oligodendrocitos se encuentran con frecuencia en fila a lo largo de la fibra nerviosa, en las mielínicas, y rodean los cuerpos celulares nerviosos. Aquí podemos observar microfotografías. En esta un grupo de oligodendrocitos y aquí 2 oligodendrocitos. Aquí podemos observar el oligodendrocito cuyas prolongaciones se continúan con las vainas de mielina de 4 fibras nerviosas del sistema nervioso central. Funciones de los oligodendrocitos. Los oligodendrocitos son responsables de la formación de la mielina en las fibras nerviosas del sistema nervioso central, mientras que la mielina de los nervios periféricos es formada por las células de Schwann. La formación y el mantenimiento de la mielina alrededor de muchos de los axones del sistema nervioso central proporcionan a los axones una cubierta de aislamiento que va a aumentar la velocidad de la conducción nerviosa a lo largo de estos axones. Pues bueno, como estos poseen varias prolongaciones, a diferencia de las células de Schwann, pueden formar varios segmentos internodales de mielina, ya sean los mismos o en diferentes axones. Un oligodendrocito puede formar hasta 60 segmentos internodales. A diferencia de las células de Schwann en el sistema nervioso periférico, los oligodendrocitos y sus axones asociados no están rodeados por una membrana basal. La mielinización inicia alrededor de la semana 16 de la vida intrauterina y continúa incluso después del nacimiento, hasta que prácticamente todas las fibras nerviosas principales ya estén mielinizadas. Es decir, ya cuando el niño ya deambula. Los oligodendrocitos rodean también los cuerpos de las células nerviosas, denominadas oligodendrocitos satélites, y tienen probablemente una función similar a la de las células satélites o capsulares de los ganglios sensitivos periféricos. También influyen en el medio bioquímico de las neuronas. La microglia.
Pues bueno, las microglia son células neurogliales del tejido nervioso con capacidad fagocitaria y de soporte, que forman el sistema inmunitario del sistema nervioso central y que constituyen aproximadamente el 10% de las células del cerebro. Estas también son llamadas mesoglia, ya que es una neuroglia de origen mesodérmico. Se localiza en la sustancia gris y en la sustancia blanca, pero en los cortes histológicos predomina la sustancia gris, donde se suele encontrar cerca de los cuerpos neuronales. Además, también es frecuente verla junto a los vasos sanguíneos, donde va a establecer la más variable relación con la pared vascular, que puede ser que esté adherida directamente o incluso puede estar lejana, con acercamiento más notorio al cuerpo neuronal o a sus prolongaciones. El cuerpo celular de la microglia es muy pequeño y tiene escaso citoplasma. Posee variadas formas, puede ser estrellado, fusiforme, triangular a veces también. De él arrancan escasas prolongaciones. Suelen ser 2, rara vez una, y estas aquí suelen ser finas, tortuosas, ramificadas y espinosas. La microglia de la sustancia gris tiende a ser más ramificada con prolongaciones extendidas en varias direcciones, mientras que en la sustancia blanca estas células a menudo alinean su citoplasma en paralelo con los fascículos de fibras nerviosas. Las células microgliales no se relacionan embriológicamente con otras células neurogliales y derivan de macrófagos externos al sistema nervioso. Son las células neurogliales más pequeñas y se encuentran esparcidas por todo el sistema nervioso central. Pues bueno, en esta microfotografía podemos observar una célula de microglia en la corteza cerebral. Aquí podemos ver el núcleo de la célula microglial. Aquí el citoplasma, los gránulos de hipofusina, la neurona y el aparato de Golgi. Pues bueno, de sus cuerpos celulares pequeños se suelen originar prolongaciones ondulantes ramificadas, de las que se separan numerosas proyecciones espiculares. Se asemejan estrechamente a los macrófagos del tejido conjuntivo. Migran al sistema nervioso durante la vida fetal. Estas aquí aumentan en número en presencia de tejido nervioso dañado por traumatismo o por lesión isquémica. Y también en algunas enfermedades como la de Parkinson, la de Alzheimer, la esclerosis múltiple y el SIDA. Muchas de estas células nuevas son monocitos que han migrado desde la sangre. Funciones de la microglia. La microglia desempeña el papel de un macrófago que fagocita los detritos resultantes de las injurias que destruyen el tejido nervioso central y periférico. Esta aquí es considerada una célula inmunocompetente especializada, ya que vigila de manera permanente el sistema nervioso desde etapas tempranas del desarrollo embrionario hasta la edad adulta y también en la vejez. La microglia tiene propiedades fundamentales en el embrión, ya que ellas pueden secretar factor de crecimiento, que esto es importante para la formación del sistema nervioso central. Durante el desarrollo, las células ameboides redondeadas se transforman progresivamente en las altamente ramificadas microglias en estado de reposo. Las microglias ramificadas adultas y en estado de reposo son guardianes permanentes de las células vecinas que las circundan. Ante la injuria patológica o experimental responden rápidamente. Tienden a hacerse hipertrofiadas con prolongaciones corpulentas que pueden darle una apariencia arborescente. Otras se suelen tornar alargadas y se separan para rodear a las neuronas dañadas y otras células. Si la degeneración neuronal está presente, las microglias activadas pueden transformarse en redondos macrófagos que van a englobar a la materia muerta.
Las células microgliales del cerebro y de la médula espinal normalmente parecen ser inactivas y en ocasiones reciben la denominación de células microgliales en reposo. En la enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central se convierten en células inmunitarias efectoras. Retraen sus prolongaciones y migran al sitio de la lesión. Aquí van a proliferar y se convierten en células presentadoras del antígeno, que con los linfocitos T presentes se enfrentan a los organismos invasores. También son activamente fagocíticas, su citoplasma se llena de lípidos y de restos celulares. Las células microgliales se unen a monocitos precedentes de los vasos sanguíneos vecinos. Epéndimo. Las células ependimarias revisten las cavidades del cerebro y del conducto ependimario de la médula espinal. Forman una capa única de células de forma cuboide o cilíndrica y tienen microvellosidades y cilios. Pues bueno, aquí podemos observar estas microfotografías donde se muestran aquí que reviste el conducto ependimario de la médula espinal y aquí abajo que las células ependimarias revisten la cavidad del tercer ventrículo. Con frecuencia los cilios son móviles y sus movimientos contribuyen al flujo del líquido cerebroespinal. Las bases de las células ependimarias se hallan situadas en la membrana limitante interna de la glía. Las células ependimarias pueden dividirse en tres grupos. Tenemos a los ependimocitos, a los tanicitos y a las células epiteliales coroides. Los ependimocitos, estos de aquí, revisten los ventrículos encefálicos y el conducto ependimario de la médula espinal y se hallan en contacto con el líquido cerebroespinal. La superficie adyacente tienen uniones intercelulares en hendidura. Por el líquido cerebroespinal está en libre comunicación con los espacios intercelulares del sistema nervioso central. En cuanto a los tanicitos, estos revisten el piso del tercer ventrículo por encima de la eminencia media del hipotálamo. Estas células tienen prolongaciones basales largas que pasan entre las células de la eminencia media y sitúan sus pies terminales sobre los capilares sanguíneos. En cuanto a las células epiteliales coroideas, cubren las superficies de los plexos coroideos. Los lados y la base de estas células forman pliegues y cerca de sus superficies luminales, las células se mantienen juntas por uniones estrechas que las rodean. La presencia de uniones estrechas proviene de la filtración del líquido cerebroespinal a los tejidos subyacentes. Funciones de las células ependimarias, pues bueno, los ependimocitos ayudan a la circulación del líquido cerebroespinal en el interior de las cavidades cerebrales y del conducto ependimario de la médula espinal por los movimientos de los cilios. Las microvellosidades de la superficie libre de los ependimocitos indicarían que tienen también una función de absorción. Los tanicitos transportan sustancias químicas desde el líquido cerebroespinal al sistema portal hipofisiario. De este modo pueden desempeñar un papel en el control de la producción hormonal del lóbulo anterior de la hipófisis. Las células epiteliales coroideas se encuentran implicadas en la producción y secreción del líquido cerebroespinal de los plexos coroides. Espacio extracelular. Cuando se examina el tejido nervioso al microscopio electrónico, se puede observar una hendidura estrecha que separa las neuronas y las células neurogliales. Estas hendiduras se encuentran unidas entre sí y están llenas de líquido tisular. Y es cuando se va a formar el espacio extracelular. Este está en continuidad casi directa con el líquido cerebroespinal en el espacio subaracnoideo por su parte externa y con el líquido cerebroespinal en los ventrículos cerebrales
y el conducto ependimario de la médula espinal por su parte interna. Este espacio también rodea los capilares sanguíneos del cerebro y la médula espinal. Hay que recordar que no existen capilares linfáticos en el sistema nervioso central. El espacio extracelular proporciona una vía para el intercambio de iones y de moléculas entre la sangre y las neuronas y las células neurogliales. La membrana plasmática de las células endoteliales de la mayoría de los capilares es impermeable a muchos compuestos químicos y esto forma la barrera hematoencefálica. Ok, ¿cómo están compañeros? Buenos días. En este caso, referente a lo que venían diciendo mis compañeros y todo lo que hemos estado hablando, vamos a tocar el tema referente a las notas clínicas de las neuronas y neuroglías, todo lo que podemos saber a ello. En este caso, yo, Caicedo Bravo Andrés Alexander, le voy a traer las siguientes diapositivas para así mostrarles cada una de las patologías que podemos encontrar en las neuronas, tanto degeneraciones como edemas, tumores, etc. Continuamos. Tenemos, para tener una idea de todo lo que vamos a ver a continuación, obviamente tenemos que tener unas consideraciones generales, aunque también mis compañeros lo que estuvieron dando ya tienen en sí la base de todo lo que podríamos saber de neuronas y neuroglías. Está bien reforzar un poco, y en este caso me tocaría hacerlo, definiendo de la siguiente manera. Las neuronas son las unidades funcionales básicas del sistema nervioso, algo que tenemos que tener muy, pero muy claro. Es más, les voy a ir señalando cada una de las partes que vamos tocando. En el ser humano maduro, porque eso es algo muy importante a destacar, que hay diferentes tipos de acciones de las neuronas, tanto en el ser humano maduro como en alguien que está, un neonato que está en crecimiento, ya que, como bien sabemos, el neonato en su fase de desarrollo no va a tener todos sus órganos bien desarrollados al 100. En cambio, ya a comparación del ser humano maduro, pues ya tiene todos sus órganos desarrollados y también las neuronas pues llegan, se están reproduciendo con normalidad, aunque depende, porque si es de tercera edad, va a haber ya no va a haber la misma reproducción de neuronas y por eso es que se dan los diferentes tipos de patologías, las cuales conocemos que se pueden dar como por ejemplo el Alzheimer. Y bueno, continuando lo que estaba diciendo, en el ser humano maduro, si son destruidas por traumatismo o enfermedades, no son sustituidas. Eso era lo que estaba haciendo referencia. Estas son incapaces de realizar la división celular. En este caso, la neurona, como ya sabemos, está formada por el cuerpo celular y sus prolongaciones. Cuerpo celular, prolongaciones. Los axones y las dendritas, como bien sabemos. Las tres partes se hallan implicadas en el proceso de conducción. El cuerpo celular es necesario para el metabolismo normal de todas las prolongaciones. En el caso de que estas prolongaciones quedaran separadas del cuerpo, por una enfermedad o cualquier tipo de patología, afección, traumatismo, degeneración rápida, como aquí tenemos, esto se lo va a explicar que puede ser por la necesidad del transporte de macromoléculas en el axón, en sentido distal, alejándose del cuerpo celular, y también subraya la dependencia del axón al cuerpo celular. Es decir, que si nosotros en sí tenemos una patología referente a nuestras neuronas, se va a ver reflejado por el axón, ya que va a tener la necesidad del transporte de macromoléculas, y como no se da, pues esta puede haberse dado por un traumatismo, alguna enfermedad, o que simplemente se da una degeneración muy rápida del axón, así muriendo la neurona y teniendo las diferentes tipos de patologías que serán las que presentaremos más adelante. Tenemos reacción neuronal al daño. ¿Cuál es la reacción que toma la neurona a este tipo de daños? Pues tenemos que la primera reacción es de una célula nerviosa, es perder su función, pierde la función. Como sabemos, la principal función de la neurona es la sinapsis. La sinapsis que puede provocar una neurona entre otras, mandar la información correcta para que sea cualquier tipo de función, cualquier tipo de acción que queramos emitir en ese momento.
La célula que se recupere o muera depende de la intensidad y duración del daño causado, en este caso por el traumatismo que se dé. Esta neurona dependerá de ello para ver cómo será su tiempo de recuperación. Por eso es que el tema está claro, reacción neuronal. Cómo se va dando esta neurona mediante el daño provocado. Si se produce la muerte rápidamente, es decir, en pocos minutos, por falta de oxígeno, no habrá cambios evidentes inmediatos. La prueba morfológica del daño celular requiere un mínimo de 6 a 12 horas. Eso es algo muy importante para entender, que más o menos para saber morfológicamente cuánto es el daño celular de una neurona, tenemos que tener un tiempo estimado. Este va a ser, como bien podemos ver aquí, de 6 a 12 horas de supervivencia. La célula nerviosa se hincha. Aquí vamos a tener cómo se va dando ¿cómo podría decirlo? Cómo va reaccionando en este caso, cómo se va dando el proceso en que la neurona se ve afectada. Primero vemos que se hincha y se redondea. El núcleo también se hincha y es desplazado hacia la periferia de la célula. Y los gránulos de Nils se dispersan hacia la periferia del citoplasma. En esta etapa, o sea, ya partiendo en esta etapa de la que estamos hablando, la neurona va a estar fuera o sea, básicamente, si depende del tipo del daño neuronal, si es intenso o no intenso, esto puede causar la muerte de la neurona, instante o no, dependiendo, como aquí podemos ver. Depende mucho del traumatismo, enfermedad que pueda estar sufriendo, en este caso la persona. La célula va a recuperar su tamaño y forma anteriores al núcleo si vuelve, obviamente, pues si todo se adopta de su forma normal. Es decir, si se llega a recuperar, si la afección no es tan fuerte, la neurona puede que regrese a su normalidad, a su estado normal y adopte su posición conforme la ha pasado todo el tiempo que ha estado la persona. Pero eso sí, depende, como bien dijimos, del traumatismo, de la enfermedad o si tuvo una degeneración rápida en su desarrollo. Tenemos que, en este caso explicamos cuando la célula, cuando la neurona, en este caso, llega a sobrevivir, pero cuando sea la muerte celular es eminente o acaba de producirse, el citoplasma celular se tiñe de oscuro con colorantes básicos. Eso es algo muy importante a saber porque así podemos detectar mediante los diferentes tipos de exámenes no invasivos o invasivos, perdón, exámenes invasivos o no invasivos, para saber cómo se encuentran en este caso las neuronas. La etapa final ocurre después de la muerte celular. El citoplasma se vuelve vacuolado, eso es un término en el cual en este caso significa sobre los colorantes básicos al momento de teñirse el citoplasma de la neurona al momento de morir, algo muy importante a tener en cuenta, y el núcleo y los orgánulos citoplasmáticos se desintegran. La neurona se disuelve y es eliminada por la actividad de los fagocitos en el sistema nervioso central. Esta función es llevada a cabo por las células microgliales, mientras que en el sistema nervioso periférico, por el sistema retículo endotelial. En este caso vemos que en el sistema nervioso central actúa en este caso, las células microgliales, y en el sistema nervioso periférico vemos que actúa en este caso el sistema retículo endotelial. Entonces vemos que dependiendo del sistema van a actuar de diferente manera, diferentes tipos de sistemas, para así saber qué es lo que pasa y de qué manera pueden ayudar en este caso a que esa muerte celular no se dé con tanta frecuencia y las neuronas en este caso no las podemos perder y esto dé un sinnúmero de patologías que puedan ocurrir. En el caso de que sea una forma crónica del daño, el tamaño del cuerpo celular disminuye, el núcleo y el citoplasma muestran hipercromatismo y las membranas nucleares y la de los orgánulos citoplasmáticos muestran irregularidades. En este caso, si la muerte celular en la neurona es muy alta, vamos a tener los diferentes tipos de características. Primero, va a mostrar hipercromatismo. Después, las membranas celulares y los orgánulos citoplasmáticos van a mostrar irregularidades. Continuando
con la siguiente. Aquí tenemos una imagen referente que no sé si recuerdan que decían que las neuronas se iban a teñir de forma vacuola, aquí como lo podemos ver, se iban a volver su citoplasma vacuolado. Entonces aquí más o menos tenemos como quien dice una referencia, aunque esto se puede ver a la afección de la neurona, en este caso cómo se va dando la afección, la hinchazón que se da en ella por los diferentes tipos de patologías que se pueden haber formado o traumatismo que haya tenido en este caso el paciente. Continuando, tenemos la reacción y degeneración de los axones en este caso. Como vimos, los axones es algo muy importante para que la neurona no pueda morir, ya que, como bien sabíamos, si no llegaban los nutrientes suficientes y demás, obviamente pues se iba a degenerar. Tenemos que la reacción y degeneración de los axones son cambios que tienen lugar en una célula nerviosa cuando el axón ha sido cortado o lesionado. Los cambios comienzan a aparecer a partir de las 24 o 48 horas. Ese es el lapso de tiempo en el cual se da después de la lesión. El grado de los cambios va a depender, como siempre, de la intensidad de la lesión en el axón. Como hemos visto en estas dos partes de las notas clínicas de las neuronas y neuroglías, todo va a depender siempre del daño que tenga, en este caso, el axón. O sea, dependiendo la magnitud del traumatismo o enfermedad, esta axón puede reaccionar de diferentes formas. Puede o degenerarse muy rápido, morir muy rápido, o tener diferentes tipos de características como hinchazón y demás. Tenemos después que la célula nerviosa se vuelve redondeada y tumefacta. El núcleo se hincha y es desplazado excéntricamente y los gránulos de Nils se dispersan hacia la periferia del citoplasma. Básicamente está diciendo lo mismo que anteriormente estuvimos viendo, pero aquí se añade lo diferente. Estos cambios van a alcanzar su máximo aproximadamente en unos, o sea, aquí lo va a especificar. Máximo aproximadamente a los 12 días. En el sistema nervioso periférico, después de la sección de un axón, aparecen intentos de regeneración. Obviamente, el cuerpo, como quiere aplicar la homeostasis, quiere que nuestras partes en este caso, que se vean afectadas, no mueran, no las perdamos. Entonces va a intentar de acudir en ese momento para que no se dé esa muerte celular y se pueda reparar el cuerpo celular y no se muere el axón. En el sistema nervioso central, en cambio, no hay una regeneración después de que se haya dado esta degeneración. Por ejemplo, si los tractos corticoespinales son destruidos por un proceso patológico, las células nerviosas de estos axones generan y desaparecen completamente. En este caso tenemos dos casos distintos. En el sistema nervioso periférico vemos que sí se puede dar una regeneración, mientras que en el sistema nervioso central no se da la regeneración. En este caso, si se da la patología, se ve afecta por el traumatismo o demás, dependiendo de su intensidad, va a desaparecer completamente, mientras que en el sistema nervioso periférico no se va a dar así. En este caso sí se van a regenerar, van a tratar de regenerar, dependiendo obviamente de la intensidad que haya tenido la lesión, la neurona. Pasando de todo esto, tenemos la siguiente patología: el transporte axónico y propagaciones de infecciones. Vemos que la rabia, en este caso, que es de lo que vamos a tratar al tema, es una enfermedad vírica aguda del sistema nervioso central. Se va a transmitir por la mordedura de un animal infectado. Como bien hemos sabido, muchas veces nosotros tenemos el caso en que cuando un perro X ejemplo, de la calle, llega a morder a cualquier familiar, te llega a morder a ti mismo o a un niño pequeño, de una quieren aplicar una inyección. ¿Por qué? ¿Por qué será que quieren aplicar esta inyección? Y aquí lo vamos a ver a continuación. Es por este virus que se va a transmitir por la saliva infectada del animal. Después de la mordedura, esto se va a desplazar hasta el sistema nervioso central. Por eso es que es muy importante. Por medio del transporte axónico. Como bien sabíamos, los axones son los que llevan a las neuronas. Son los que van a llevar a las neuronas. La parte del axón es lo que va a llevar todas las neuronas para que se nutra de todo lo que esté recibiendo en ese momento.
Tanto por los nervios sensitivos como por los motores, el periodo de incubación va a depender de la longitud del nervio periférico afectado. En este caso, cuando sea la mordedura de este animal, todo va a depender de, en el transcurso, el nervio que en este caso ha sido afectado y su longitud que tiene. Dependiendo de eso, veremos cuánto es el periodo de incubación para que ahora sí se den las manifestaciones a esta patología. Cuanto más largo es el nervio, mayor es la duración del periodo de incubación. El herpes simple y el herpes zóster son enfermedades víricas que se diseminan mediante transporte axónico o diferentes partes del cuerpo. Se postula que el transporte axónico también desempeña un papel en la diseminación del virus de la poliomielitis, desde el aparato digestivo hasta las células motoras, de los cuernos anteriores de sustancias gris de la médula espinal y del tronco del encéfalo. En este caso podemos observar que la manifestación ante este virus, ante la mordida que ha provocado cualquier tipo de animal con rabia, lo que ha provocado en este paciente es que ha hecho salir un tipo de herpes. Puede ser tanto simple como zóster. Y todo dependerá su tiempo, su periodo de incubación al nervio en que este caso ha sido afectado, sobre su longitud que puede tener, ya que mientras más grande, en este caso más largo es el nervio, más tiempo tendrá el periodo de incubación. Ok. Esto es algo muy importante saber, ya que muchas personas, en lo personal, yo antes de leer este tipo de información no lo sabía. Y tener este tipo de conocimientos que donde se ve afecto al tener una mordedura de algún tipo con rabia, de algún animal con rabia, se va a ver afecto el sistema nervioso central. Y como bien sabemos, en el sistema nervioso central no se regeneran las neuronas. Entonces, si hay esta afección, podemos tener una pérdida grande de neuronas, dependiendo de todo cómo se dé, ¿no? Pero en este caso es algo muy importante a tener en cuenta. Continuamos con los tumores neuronales. Se debe recordar básicamente que en el sistema nervioso, este va a estar formado por muchos tipos de diferentes tejidos. Obviamente, las neuroglías, vasos sanguíneos, meninges en el sistema nervioso central y neuronas, células de Schwann, tejido conjuntivo y vasos sanguíneos del sistema nervioso periférico. Aquí hemos visto los diferentes tipos de partes, las cuales conforman tanto al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico. Los tumores de neuronas en el sistema nervioso central son muy raros, pero los tumores de neuronas periféricas en el sistema nervioso periférico no son infrecuentes. El neuroblastoma aparece en las glándulas suprarrenales. Es altamente maligno y se presenta en lactantes y niños. Así que es algo muy importante a tener en cuenta, que el grado donde por lo general suele afectar este tipo de neuroblastomas, puede ser entre los lactantes y los niños, y obviamente va a ser maligno. El ganglio neuronoma aparece en la médula suprarrenal o en los ganglios simpáticos. Es benigno y se observa en niños y adultos. El freocromocitoma es una afección de la médula suprarrenal. Este suele ser benigno y se acompaña de hipertensión, ya que segrega noradrenalina y adrenalina. En este caso, en la imagen podemos observar los tumores neuronales y la magnitud en la cual se pueden dar. Como hemos visto, por lo general los tumores neuronales suelen afectar mucho a los lactantes y niños. Y es más, aquí lo dice, el neuroblastoma, que es uno de los tumores neuronales, suele afectar de forma maligna a los lactantes y niños, mientras que el ganglioneuroma y el cromocitoma, en este caso, afecta de forma benigna. Entonces, en este caso, dependiendo si es una persona adulta la que estamos tratando, vamos a descartar una cosa, que primero no puede ser un neuroblastoma. ¿Por qué? Porque vemos que por lo general se presenta en lactantes y niños. Entonces descartamos y tenemos dos opciones: ganglioneurona y cromocitoma. Cualquiera de las dos cosas, dependiendo de la afección donde se dé, aunque ambas aparecen en la médula suprarrenal, o sea, una afección en la médula suprarrenal,
debemos ver los síntomas. En este caso, el cromocitoma viene acompañado de hipertensión. ¿Por qué? Por la segregación de noradrenalina y adrenalina. Entonces, todo ese tipo de pautas tenemos que tener en cuenta para dar un completo y buen diagnóstico. Continuando, tenemos la reacción de las neuroglías ante el daño. Ya vimos las neuronas, en este caso vamos a ver las neuroglías. Ok, en la reacción de estas neuroglías puede ser también causado por traumatismo físico o por oclusión vascular. Se va a caracterizar por hiperplasia o hipertrofia de los astrocitos. Algo muy importante a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque también vemos que hay vascularización, oclusión vascular. Por eso se caracteriza por la hiperplasia y la hipertrofia de los astrocitos, vasos sanguíneos. En este caso, glóbulos rojos. Hay que tener muy en cuenta eso. Que se vuelven fibrosos con independencia de su morfología antecedente. La proliferación de los astrocitos recibe la denominación de astrocito o gliosis. Astrocitosis o gliosis, perdón. La pérdida del tejido neuronal no se compensa en volumen con la hipertrofia neuroglial. El citoplasma de los astrocitos agrandados contiene un gran número de fibrillas y gránulos de glucógeno. En este caso, va diciendo cada una de las partes que pueden ser afectadas al momento de darse, en este caso, la hiperplasia o hipertrofia en los astrocitos. La densa red de prolongaciones astrocíticas presenta en las áreas de degeneración neuronal que va a originar una cicatriz gliótica. Después vamos a tener que todo esto en general de las neuroglías en el daño que está siendo formado se va a ver afecto en el sistema nervioso central. Vemos que las células microgliales en las lesiones inflamatorias y degenerativas del sistema nervioso central retraen sus prolongaciones y inmigran al sitio de la lesión. Aquí proliferan y son activamente fagocíticas y el citoplasma se llena de lípidos y de restos celulares. Entonces, aquí se va a dar una actividad depuradora, la cual va a añadir monocitos que van a migrar desde los vasos sanguíneos a todos los vasos sanguíneos vecinos. ¿Por qué? Porque son los afectos, porque se está dando una hipertrofia a los astrocitos. Entonces, ¿qué quieren hacer? Quieren tratar de ayudar un poco para que no se dé toda esta degeneración, para que no se dé toda esta afección. Pero recordemos que en las neuronas, en el sistema nervioso central no había una regeneración a las afecciones nerviosas. Entonces hay que tener muy en cuenta que aquí lo único que están queriendo rescatar son los vasos sanguíneos, pero se puede dar una muerte celular, se puede dar una muerte neuronal. La neoplasia de las neuroglías. Son tumores que se dan cuenta básicamente son tumores que se dan cuenta entre 40 al 50% de los tumores intracraneales. Tales tumores se conocen como gliomas. Estos tumores de los astrocitos son los que se producen con mayor frecuencia. Algo que quiero dejar en cuenta es que cuando hablamos de neuroglías, la parte afecta que se va a dar, aunque ya lo vimos anteriormente, van a ser los glóbulos rojos o vasos sanguíneos en sí. Por eso dice los tumores de los astrocitos son los que se producen con mayor frecuencia e incluye los astrocitomas y los globlastomas. A excepción de los epéndimos, los tumores de la neuroglía son muy invasivos. Ello explica la dificultad para lograr una resección quirúrgica completa y la gran posibilidad de recurrencia después de una cirugía. Otra característica es que estos tumores van filtrando a menudo sin interferir en la función de las neuronas circundantes. Como consecuencia de todo lo que acabamos de ver, el tumor en general va a indicar síntomas y signos físicos. Es decir, al tener esta persona un tumor
en este caso, que se ha dado afecto por una neuroglía, por la hipertrofia de un astrocito, van, van a tener, así haya una intervención quirúrgica, estos van a indicar, por lo general, síntomas y signos físicos antes de la intervención quirúrgica. Después, todo dependerá de cómo habrá salido la operación, obviamente, en este caso el postoperatorio, y cómo se dé la recuperación del paciente. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta referente a las neoplasias de las neuroglías. Ok, siguiendo un poquito más adelante, tenemos la esclerosis múltiple. Como muchas veces hemos escuchado, ya sea por broma o por conocimientos o charlas, conferencias y demás referente a la patología esclerosis múltiple. En este caso, vamos a ver que es una de las más frecuentes en el sistema nervioso central. ¿Y de qué se va a caracterizar? Pues se va a caracterizar por la aparición de placas de desmielinización en las sustancias blancas del sistema nervioso central, iniciándose en general en el nervio óptico. Nervio óptico. Algo a tener en cuenta. Segundo par craneal. Nervio óptico. La médula espinal o el cerebelo, la vaina de mielina se van a degenerar y la vaina de mielina es eliminada por las células microgliales. Los astrocitos van a proliferar, lo que lleva a la formación de una cicatriz gliótica. A medida que se produce la desmielinización, se obstaculiza la conducción de los impulsos nerviosos en los axones, como en el aumento de la temperatura acortan la duración del potencial de acción. Y una de las primeras señales de la esclerosis múltiple es que los signos y síntomas pueden mejorar al enfriarse y empeorar al calentarse con un baño caliente. La mayoría de los casos aparece entre los 20 y 40 años de edad. La causa de la enfermedad es desconocida, aunque puede ser responsable de una interacción entre una afección vírica y una respuesta inmunitaria del hospedero. En este caso podemos ver que la esclerosis múltiple primero se va a ver afecta en el nervio óptico, por lo general. Esta se puede dar porque la vaina de mielina está siendo, en este caso, degenerada. Se está degenerando la vaina de mielina, se está eliminando la vaina de mielina. Entonces no se puede dar la misma velocidad en la cual ocurre la sinapsis. La neurona no va a actuar con mayor velocidad que una neurona que está recubierta por su vaina de mielina. Entonces, en este caso, los axones ya no se van a dar los respectivos impulsos nerviosos en los axones para tener una mayor respuesta a cualquier tipo de acción que nosotros queramos tener. Y vemos que en la mayoría de los casos, esto puede aparecer entre los 20 y 40 años de edad. O sea, puede ser joven o puede ser una persona que está a punto de cursar la tercera edad y puede tener esclerosis múltiple. Y una de las principales, como quien dice, afecciones, porque aún se ve que la causa es desconocida, puede ser por una infección vírica, como pudimos verlo de la rabia. Claro que la infección vírica de la rabia puede ser una de ellas, porque se puede dar infecciones víricas por muchas cosas, por muchas más razones, y una respuesta inmunitaria del hospedero, en este caso que su sistema inmunitario por algún problema, alguna enfermedad, patología y demás, en este caso se haya visto afecto el sistema nervioso central y provocando así una esclerosis múltiple. Todo eso va a depender de qué es lo que esté en ese momento pasando el paciente. Tenemos como entre los últimos el edema cerebral. Esta va a ser una afección clínica muy habitual, ya que puede producirse por lesiones de la cabeza, infecciones cerebrales o tumores. Esto es lo que por lo general la mayoría de pacientes acuden a una operación o demás por un edema cerebral, ya que, como bien vemos, se provoca por lesiones de la cabeza, tanto infecciones como también por infecciones cerebrales. Entonces, lesiones de la cabeza, pongámonos a pensar. Cuando a veces deportes muy bruscos, como puede ser el fútbol americano, el fútbol de por sí, o por ejemplo, las personas que entrenan y pelean kickboxing, boxeo, karate, etcétera, que puedan tener alguna lesión
o que puedan tener algún, yo qué sé, un ejemplo claro, puede ser en un accidente, tengan un traumatismo en la parte superior de todo lo que viene a ser cabeza, tronco, etcétera, puede darse un edema cerebral. Entonces vemos que a continuación, esto se va a caracterizar por una hinchazón resultante del cerebro que puede llevar al aplanamiento de los giros cerebrales. Una herniación cerebral, también puede provocar una herniación cerebral a través de una encisura de la tienda o del foramen magno. Incluso a la muerte puede llevar. Puede definirse al edema cerebral como un aumento anómalo del contenido acuoso de los tejidos del sistema nervioso central. Y hay tres formas. El edema vasogénico, que es el tipo más frecuente, o sea, aquí vamos descartando cuáles son más frecuentes y de poca frecuencia. Y este se va a deber a la acumulación de líquido tisular en el espacio extracelular, tras el daño de las paredes capilares vasculares, o a la presencia de nuevos capilares sin barreras hematoencefálicas, plenamente formadas. Pueden ser consecuencias de infecciones traumáticas, pueden ser por diferentes tipos de consecuencias, tanto infecciones, traumatismo o tumores, como bien vimos al inicio. El edema, en este caso tenemos el siguiente. El edema citotóxico se debe a la acumulación de líquido en el interior de las células del sistema nervioso. En este caso no nos muestra cuánto, por lo general, suele verse este tipo de casos. Pero como ya vimos, descartando todos los que vamos a ver más adelante, uno de los más frecuentes va a ser, en este caso, el edema vasogénico. Entonces, tenemos que la causa del edema citotóxico va a ser obviamente por o sea, puede ser en este caso tanto tóxica como metabólica. Y va a provocar una deficiencia en el mecanismo de la bomba de sodio y potasio por el ATP. En este caso, cuando tenemos los impulsos nerviosos, que es provocado por la bomba de sodio y potasio. Entonces, tenemos que esto se va a provocar en la membrana plasmática. Tenemos como último el edema intersticial, que se observa en la hidrocefalia obstructiva cuando la elevación de la presión del líquido cerebral fuerza al líquido fuera del sistema ventricular al espacio extracelular. Y aquí, terminando con los tres tipos de edemas, damos por concluido las notas clínicas. Muchas gracias.